Hola, mi nombre es Daniel Palacios Cantú y voy a hablar sobre lo aprendido en el segundo parcial y las reflexiones de cada tema. Empezamos con un caso de inversiones donde nos preguntaban qué podrías hacer tú como un dueño de una empresa, si pedir un crédito, si invertir en la bolsa y esperar rendimiento, etcétera. Para eso hay que conocer qué es el mercado de valores. El mercado de valores o de capitales alrededor del mundo se negocia una renta variable y la renta fija de una forma estructurada a través de una compra-venta de valores negociables. Y esto permite la canalización del capital a medio o a largo plazo para los usuarios. Regularmente todos los emprendedores mexicanos necesitamos pedir un préstamo para sumar capital, ya que es muy complicado tener un capital de base. Bueno, este es un gran problema que se ha presenciado para todos los mexicanos a lo largo de todos los años, de toda la historia, y que probablemente va a seguir así. Entonces, existen varios tipos de apalancamiento que podemos usar si no tenemos el capital suficiente para empezar nuestro negocio. Uno puede ser otorgar un porcentaje de tu empresa a un inversionista. Con esto logras pues tener un poco más capital y solo una parte de tus dividendos se va a ir hacia el inversionista. Depende del porcentaje que otorgaste de tu empresa. La ventaja de este método, que a mí me gusta mucho y es el que escogería, es que si en algún dado caso la empresa no funciona a largo plazo, mediano plazo, tú no pierdes dinero ni quedas debiendo. Entonces, ese sería el riesgo que asumiría el inversionista. Entrando al tema ahora de mercados de valores, debemos de saber que estos pueden implicar también un riesgo, tanto bajo como muy alto, y eso se basará en la rentabilidad probablemente. Eh, Esperar rendimientos en la bolsa de valores para financiar tu negocio propio no lo veo tan viable, ya que si quieres un buen rendimiento para tener capital para empezar tu negocio, necesitas un plazo fijo y largo. Entonces, no creo que sea la alternativa rápida para empezar tu propio negocio. Ujú. También se puede iniciar con mercados de futuros, los derivados, donde el apalancamiento que te ofrecen mucho más grande y con un capital más bajo. Y podemos esperar un buen rendimiento aproximadamente en 1, 2 o 3 meses, y tú puedes retirar tus acciones cuando tú quieras. Esto puede ayudar porque cuando tú quieras. Esto puede ayudar porque los spreads son más altos, entonces podemos juntar capital más rápido que en una acción de la bolsa de valores. Pero me sigo quedando con el tema el apalancamiento con un inversionista, ya que es una manera mucho más fácil y rápida para poder empezar tu negocio lo más pronto posible. Bueno, pasando a otro tema, eh, vamos a ver cuáles son las condiciones y los requisitos de un mercado de valores para poder entrar con él. Los principales requisitos es contar con un historial de operación de al menos 3 años. La suma de utilidad de operación de los últimos 3 años deberá ser positiva. La cantidad mínima de títulos emitidos será de 10 millones y su precio mínimo será de 1 UDI. Como mínimo deberá de colocar el 15% del capital del socio pagado. El prospecto de la colocación es un documento del mercado de valores eh, corporativo, legal y financiero relacionado con la empresa y los valores a listar. Es indispensable este prospecto para el listado de acciones, CPO, sobre acciones y deuda. Bueno, ahora pasaremos al segundo tema, que era el SAP y el SAPI. ¿Qué es el SAP?
sus siglas es Sociedad Anónima Bursátil. Probablemente ya lo habíamos escuchado desde antes. La Sociedad Anónima Bursátil son empresas que constituyen uno de los pilares del mercado de valores mexicano, y en esencia son un tipo especializado que se llega de las sociedades anónimas, con una característica que la hace diferente a las demás, que tiene la posibilidad de comerciar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Para tú poder cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, necesitas cumplir unos requisitos, como el de la Ley del Mercado de Valores, que exige a las compañías, sociedades anónimas bursátiles, que el capital social representado por las acciones debe estar escrito en el Registro Nacional de Valores. Es una entidad que está a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En este registro, que es público, se deben inscribir los valores objeto de oferta pública de intermediación y algunas de las principales. Podemos hablar de las ventajas y las desventajas de esta. ¿Cuáles son las ventajas de las sociedades anónimas bursátiles? Una de las ventajas es que es una sociedad abierta, lo que quiere decir es que los socios pueden ver libremente sus acciones y demás, y la empresa puede cotizar en la bolsa. Al ser la responsable y limitada, se protege el patrimonio personal de los socios y las posibles deudas que puedan adquirir. La responsabilidad social permite que esta también sea solidaria entre los socios y puede ser constituida por un solo socio sin necesidad de aliarnos con ellos, o sea, puede ser por un accionista. ¿Cuáles son las desventajas de estas? Que las sociedades anónimas son más rígidas complejas y estrictas a la hora de gestionar su funcionamiento, lo que impide cierta flexibilidad en su evolución. Al ser empresas que suelen requerir de varios socios o de gran cantidad de inversores, no es la opción prioritaria para el empresario individual. Cada vez que hay un cambio en la organización, es obligatorio modificar los estatutos. Ahora pasaremos con el SAPI. ¿Qué es el SAPI? ¿Cuáles son sus siglas? Sus siglas son la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Esto surge como una opción que revoluciona y moderniza el régimen corporativo, permitiendo establecer acuerdos entre los socios que antes se consideraban impensables. Al ser una modalidad de la sociedad anónima tradicional, observa las disposiciones especiales que contienen los artículos del 12 al 18 y en lo no previsto en dicho ordenamiento legal se aplica supletoriamente lo señalado en la Ley General de las Sociedades Mercantiles. ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar en el SAPI? Es la denominación social, objeto social, los accionistas y futuros inversores deberán ser mínimo 2 personas y identificar el capital de la sociedad. Podemos hablar también de las ventajas y las desventajas del SAPI. Una de las ventajas es que permite diferenciar los derechos que tiene un socio respecto al otro. Otra ventaja es que promueve mecanismos para la protección de inversionistas y para los socios minoritarios. Las APIs son las únicas sociedades que permiten que los socios tengan diferentes derechos entre sí. Ahora pasamos a cuáles son las desventajas de estas. Una de las desventajas es que son altos costos administrativos y legales, ya que por un lado se requieren contadores que administren finanzas y reporten al fisco por otro. Los ingresos se declaran también cuando se haya entregado el bien o prestado el servicio independientemente de que sean cobrados efectivamente. Otra desventaja es que es una alta carga tributaria, particularmente en el caso de la reparación de dividendos, que es un tema complicado. Y por último, en este parcial también vimos lo que son los estados financieros. Muchos ya lo conocen, deberíamos de conocerlos todos. Personalmente me sorprendí con 2 de estos que no conocía muy bien, que yo pensé que conocía ya todos a este nivel de la carrera, pero se los menciono. El estado de situación financiera, que es el balance general que todos conocemos, donde vienen los activos, los pasivos y el capital contable. Podemos también utilizar las utilidades retenidas, flujos de efectivo. ¿Qué es el balance general? Es también conocido como el balance de la situación, balance contable o el estado de situación patrimonial.
Es un estado financieras de una empresa, separada en tres masas, como lo había comentado ya antes, el activo, el pasivo y el capital contable. De esto podemos pasar también a otro estado financiero, otro estado, es que es el estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero que presenta las operaciones de una entidad durante un periodo contable, mediante el adecuado enfrentamiento de sus ingresos contra los costos y gastos relativos, para determinar la utilidad o pérdida neta, así como el resultado integral del ejercicio. Todo lo que conocemos es ventas menos costo de ventas igual a utilidad de operación, se toman en cuenta los impuestos, etcétera, etcétera. El tercer estado financiero es el estado los estados de cambio de la situación financiera. ¿Qué son estos? Personalmente no los he escuchado directamente, pero sí indirectamente. Es un estado financiero que muestra qué hizo la empresa con el dinero que ganó en un periodo determinado. Con esto podemos desglosar un poco más lo que hace la empresa en términos de corto plazo y bueno, la forma como lo obtuvo, permitiendo analizar las ganancias obtenidas y cuándo queda en caja y bancos como efectivo disponible. El cuarto y último estado financiero sería el estado de variaciones en el capital contable. En este caso, este estado financiero lo presentan las entidades con fines de lucro, ya que las no lucrativas no cuentan con capital contable, sino con patrimonio. En el caso en el estado de variaciones, el capital contable se conforma por movimientos de los propietarios, creación de reservas y utilidad o pérdida integral. El capital contable se integra por dos tipos de capital: el capital contribuido y el capital ganado. ¿Cuáles son las diferencias? El capital contribuido es el que ponen los socios para la empresa de sus bolsillos, y el capital ganado es lo que sale de todas las ventas menos costos y las utilidades. El capital contribuido, bueno, eso lo acabo de mencionar. Y con esto serían todos los temas de los estados financieros. Personalmente yo creo que este parcial me sirvió mucho, ya que en el tema de las inversiones, de saber qué hacer, o si yo tengo una empresa, qué haría, en base a la investigación que hice, pues yo creo que lo más aceptable y con menos riesgo sería dar un porcentaje de tu empresa a un inversionista, de un porcentaje bajo para que tú puedas tener todas las decisiones sobre la empresa, solo que con el financiamiento de alguien más, ya que si no resulta te puedes quedar un poco endeudado con el banco y batallar más para pagarlo, que es un tema complicado. Y bueno, sobre las condiciones y requisitos de los mercados de valores, la verdad no conocía los requisitos ni las condiciones. Esto me sirve para saber si después de crear mi empresa a un muy largo plazo puedo cotizar en bolsa. Ya sé qué es lo que necesito, cuáles son las condiciones, los requisitos y cómo sería el tema de los socios. El SAB, que es una sociedad anónima bursátil, nos sirve mucho porque sabemos identificar en qué condiciones queremos cotizar, si como una sociedad anónima bursátil o una sociedad anónima promotora de inversión, que son temas diferentes pero complicados. Y bueno, por el lado de los estados financieros, como lo mencioné un poco antes, creo que todos los financieros, contadores, economistas debemos conocer todos los tipos de estados financieros. Personalmente me sorprendí un poco con los últimos dos, que es el estado de cambio de la situación financiera y el estado de variaciones en capital contable, ya que no los conocía de lleno, pero con esto creo que amplió un poco más mi panorama sobre estos temas, ya que ahora tengo otra visión sobre ellos y sé que está por debajo de los estados generales que conocemos, como el estado de resultados, el balance general, el de caja, flujos de efectivo. Y en general creo que este proceso me sirvió mucho para conocer mejor todos estos puntos y espero en los siguientes parciales, bueno, en el siguiente parcial, seguir con este aprendizaje. Y pues sería todo. Muchas gracias.